contribuyen al estrés del profesional, que a menudo se ve examinado por sus pacientes que ponen en solfa sus criterios sobre el proceso asistencial. Y por si todo esto no fuera suficiente, estamos asistiendo a un cambio cultural en la relación. El modelo de relación paternalista que presuponía que el médico conocía qué era lo mejor para su paciente ha dado paso a un modelo de relación donde la autonomía es una pieza clave para que la relación sea considerada idónea y éticamente correcta. Este nuevo paradigma de la relación médico-paciente tiene varias causas. Causas en los cambios socioeconómicos, causas culturales producidas en las últimas décadas, en la incorporación de población inmigrante con otras visiones de lo moral, el conocimiento de derechos de los pacientes, los avances biomédicos y el aumento del riesgo al que se exponen los pacientes, que no es más que la morbimortalidad asociada a los actos médicos. Las profesiones sanitarias gozan desde su fundación de códigos éticos propios que regulan los dilemas que genera la práctica profesional. La incorporación a la profesión médica exige el compromiso de aceptar el código de conducta de la profesión. En algunos países este compromiso se adquiere de forma simbólica a través del juramento hipocrático. Este juramento, inicialmente escrito en el siglo V antes de Jesucristo por el médico griego Hipócrates, se actualiza periódicamente a partir de mediados del siglo pasado, a partir más o menos del final de la Segunda Guerra Mundial, y que lo actualiza es la Asociación Médica Mundial. El juramento, entre otros aspectos, recoge las obligaciones hacia los pacientes y sitúa el interés de los pacientes por delante del interés del profesional. El juramento tiene un carácter simbólico, un carácter de rito iniciático, pero enraiza en la tradición los códigos deontológicos de las profesiones sanitarias, que son códigos de deberes morales de los miembros de la profesión. Tiene un carácter fundacional porque especifica por primera vez una serie de problemas que todavía siguen siendo problemas. Habla de fidelidad y lealtad hacia la humanidad en general y hacia los pacientes en particular. Habla de confidencialidad, de la transmisión de conocimientos, de la no discriminación y de la profesión como un colectivo de pasos. Parece importante señalar que también habla de conciencia. Hace referencia a que el profesional debe ejercer la profesión con entrega y dignidad. Siguiendo esta tradición, las asociaciones médicas, los colegios de médicos, de enfermería y de farmacia han elaborado códigos deontológicos para atender a las cuestiones morales que suscita el ejercicio de la profesión. El encuentro entre el médico y el paciente es donde empieza la relación que luego puede proseguir o dar por acabada por la cualquiera de los miembros de manera unilateral. El modelo de la relación médico-paciente no es único, ha ido variando a lo largo de los años y también, frente a un mismo paciente, varía por el tiempo y con la enfermedad. La relación también está sujeta a presiones externas capaces de generar cambios. Un ejemplo está en cómo y quién financia la relación. La relación médico-paciente ha evolucionado con los cambios culturales, aunque sigue siendo una relación desigual, porque el paciente se enfrenta a un profesional, poseedor de los conocimientos y proveedor o expendedor de los productos cuidados sanitarios. Es probable que desde una perspectiva paternalista el médico se sienta más implicado emocionalmente en los cuidados del paciente que cuando la relación incorpora la autonomía como un valor inexcusable. Aquí puede crearse la falsa impresión de que como lo ha decidido el paciente, a él le corresponde la responsabilidad de la decisión y por lo tanto ha de asumir todas sus consecuencias. Pero la necesidad de cuidado justifica por sí sola la relación médico-paciente. Subraya el objetivo hipocrático del profesional y se instala en una escala superior a la controversia sobre quién decide, por qué decide o cómo lo decide. No obstante, el médico tiene el derecho a rechazar a un paciente, salvo en casos de urgencia. El reconocimiento del derecho de los pacientes a rechazar la imposición de un tratamiento crea situaciones muy incómodas para los profesionales sanitarios.
Este derecho no se pierde, aunque sea un tratamiento vital, sin el cual se incrementa la probabilidad de muerte o de secuelas graves. El profesional ha de aceptar y comprender que el objetivo de la medicina no es solamente la eficacia frente a la enfermedad, ya sea la curación o la paliación, sino también el respeto a la integridad personal y a la libertad de decisión de los pacientes. Esa incomodidad ante la decisión por la que no se está de acuerdo no es aceptable como objeción de conciencia, ni por lo tanto justifica la imposición de un tratamiento. Esta situación más bien refleja que el profesional no ha comprendido los cambios en la relación y los derechos de los pacientes. Igualmente incómodo puede resultar que contra el criterio del médico el paciente decida unilateralmente que desea retirar un tratamiento ya iniciado, aunque sea vital, pero tampoco en este caso cabe escudarse en objeción de conciencia para no aceptar la finalización del tratamiento. Ambos casos ilustran algunos de los cambios que resultan de la introducción de los derechos de los pacientes. Obviamente es preceptivo que el profesional se cerciore de cuál es la voluntad del paciente y que investigue su capacidad para tomar esa decisión, y en caso de incapacidad, que acredite dicha voluntad mediante documentos, por ejemplo, de voluntades anticipadas o testigos que corroboren la decisión. En los casos de retirada del tratamiento de su propio vital, la muerte puede ser inmediata, pero la muerte es consecuencia del proceso patológico. Por lo tanto, tampoco es posible en estos casos invocarle la objeción de conciencia para no retirar el tratamiento. El paciente tiene derecho a limitar el tratamiento o las pruebas diagnósticas a las que va a ser sometido y no tiene por qué justificarlo. Esta negativa también genera intranquilidad en el médico. Algunos profesionales aceptan trabajar con esas limitaciones, adaptando su actuación a la voluntad del paciente. En cambio, otros, al no estar de acuerdo, preferirán retirarse del caso. Tampoco en estos casos se plantea un problema de objeción de conciencia, ya que es legítimo que el profesional se niegue a correr el riesgo de actuar en condiciones de inseguridad, pero al retirarse deberá hacerlo sabiendo que el paciente no se queda sin atención médica cualificada. La sustitución de un médico interlocutor único por un equipo asistencial, como ahora es habitual en los hospitales, tiene un doble efecto. Por una parte, mina la confianza del paciente hacia el médico, no sabe quién va a tomar la decisión al final, y por otra parte, diluye la responsabilidad profesional en aras de una responsabilidad privada. Las formas de financiación del acto médico también contribuyen al cambio porque generan conflictos de intereses. Las pólizas de seguros médicos contemplan solo determinados servicios y obligan a los médicos mediante contrato con las subsiguientes limitaciones. Y por último, la convivencia entre grupos de población con creencias diversas acarrea interpretaciones y respuestas diferentes ante el mismo hecho. Todas estas razones se conjugan y debilitan el lazo de la relación médico-paciente. Estos cambios culturales afectan a todos los actores de la relación. En el paciente se manifiestan sustituyendo, y sustituir quiere decir perder autoridad, sustituyendo la autoridad del médico por más información, a veces insuficientemente cotejada, a menudo sin saber inscribirla en un contexto o en el lema porque yo quiero que así sea. La tendencia también se manifiesta en el médico porque pierde el monopolio del conocimiento de lo que es bueno para la salud y por la mezcla entre conocimiento y moral. El cambio cultural importante es que el concepto de lo bueno ahora lo define el propio paciente. El médico debe hablar desde un punto de vista científico, no moral, y el médico debe definir el concepto de bueno en términos medibles: esperanza de vida, morbilidad, dependencia, necesidad de tratamientos posteriores, vuelta a la vida normal no más temprana, etc. Y por último, la sociedad es el tercer elemento de la relación en la forma de quién paga la asistencia, cuál es el marco institucional donde se lleva a cabo el acto médico
y cuál es la legislación vigente. La medicina es la ciencia y el arte de precaver las enfermedades del cuerpo humano, pero no es una ciencia ni un arte innato. La medicina se enseña y se aprende. El juramento hipocrático hace referencia a la enseñanza de la medicina, vista como la transmisión de conocimientos con la figura de un maestro y mentor que inicia a los estudiantes y los incorpora a la tradición ética de la profesión. Para ejercer la profesión con seguridad para los pacientes, es necesario aprender muchos conceptos y técnicas que tal vez solo deban ser usados en contadas ocasiones, pero que forman parte del corpus de la especialidad. La mayoría de asociaciones de médicos, de enfermerías y de farmacia y de colegios profesionales se oponen a la objeción de conciencia de los estudiantes que, entre otras cosas, se niegan a conocer fármacos que interfieren con la reproducción o las técnicas quirúrgicas del aborto. No es posible dejar de conocer esos procesos, técnicas quirúrgicas o medicamentos por una cuestión de libertad de conciencia. Frente a estos conocimientos no puede haber objeción de conciencia. La objeción de conciencia desestabiliza la democracia a favor de la conciencia individual frente a las leyes aprobadas por la mayoría. Por lo tanto, debe ponderarse si la aceptación de la objeción de conciencia daña a terceras personas y después desarrollar una solución para que todos puedan ejercer sus derechos. En el grupo del Observatorio de Bioética y Derecho, en el año 2007, en noviembre, publicamos un documento sobre la objeción de conciencia que, además de analizar la objeción de conciencia, pretende aportar soluciones a cómo sortear estos escollos, ¿no?, a la aplicación de los derechos de los individuos, tanto de los profesionales como de los pacientes. Lo que voy a decir ahora está en relación, se armoniza con lo que proponemos en este documento. La decisión del profesional sanitario de objetar, haciendo uso de su derecho a la libertad de conciencia, se enfrenta al derecho del usuario de la sanidad a recibir una prestación establecida por la ley. La solución a este conflicto ha de respetar la prestación del servicio solicitado y, si es posible, la objeción. La solución pasa por la regulación de forma práctica del ejercicio de la objeción y que sea posible el reemplazo del profesional objetor por otro que no lo sea, respetando el tiempo y causando un mínimo de molestias al usuario. La solución implica regulación. El objetor ha de poner en conocimiento al director de la institución de su condición de objetor y ha de elaborar un documento especificando que es objetor y cuáles son los procedimientos mediante los cuales se declara objetor de la forma lo más precisa posible. La objeción solo es posible frente a procedimientos, nunca discriminará a las personas. Estos documentos implican la creación de un registro institucional de objetores. La mayoría de las objeciones hacen referencia a la reproducción y al final de la vida. No obstante, la creación de un catálogo de objeciones no parece conveniente. Es mejor estudiar y validar caso por caso. Este registro ha de tener todas las garantías de confidencialidad. Esta documentación permitirá que el gestor sanitario organice la asistencia de manera que el usuario no resulte perjudicado, salvaguardando ambos derechos, los del usuario y los del profesional. Muchas gracias.